Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En esta semana, el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU sacó una resolución en la que estableció que tanto Leopoldo López y después otra, como Daniel Ceballos, están detenidos de forma arbitraria por el Estado venezolano y recomienda que sean liberados por las autoridades de nuestro país. Este término recomiendan ha sido interpretado por algunos como una sugerencia, pero por otros como un mandato que debe ser acatado por el Estado venezolano. Para conversar de este tema, traemos hoy a un experto en Derecho Internacional Público, profesor mío en su oportunidad en la Universidad Católica Andrés Bello, también profesor de Derecho Constitucional hoy en día, exclusivo en la Universidad Central de Venezuela, el doctor Raúl Arrieta. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. ¿Cuál es la verdad detrás del Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU? ¿Qué es ese grupo? ¿Cómo surge y para qué? Mire, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias es una preocupación de Naciones Unidas de hace mucho tiempo. Consecuentemente, crearon un grupo ad hoc para que se aboque exclusivamente al estudio de ese tema y saque sugerencias en el lenguaje de Naciones Unidas significa ejecución de la decisión obligatoria. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay todo un sistema constitucional que ha ido naciendo en Naciones Unidas y que se ha ido extendiendo en todo el mundo. Esto hoy, por ejemplo, en Europa ya no se discute dentro de la Unión Europea. Se acata y se acepta, particularmente las decisiones que son de la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que la argumentación que da esta decisión del grupo de trabajo tiene varios aspectos muy importantes. Quizás el principal sea que él hace la recomendación con fundamento en dos instrumentos internacionales que son obligatorios para los Estados. Uno es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el otro es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. En segundo lugar, esta decisión en 2 o 3 acápites cita decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el punto de vista teórico. Decisiones que, como usted sabe, Venezuela se niega a acatar y aceptar. Doctor, esto nos lleva a una primera discusión que es objeto de todo un año incluso de estudio de Derecho Internacional Público y yo lo voy a comprometer a que me lo responda en breves minutos y en el lenguaje coloquial más sencillo posible. Ha existido en la doctrina la discusión acerca de si el derecho internacional obliga al derecho interno de los países, o sea, está por encima del derecho interno de los países, o si no, señores, el derecho interno prela sobre las normas de carácter internacional. Es una discusión de años. En caso concreto, en la actualidad, ¿se combinan? ¿Prela una sobre la otra? ¿Cuál es la realidad? Mire, en la realidad actual de los países constitucionalmente desarrollados, ese es un tema que no se discute. Todas las constituciones aceptan que el derecho internacional prela sobre el derecho interno, porque son obligaciones que los Estados libremente han contraído. Es decir, nadie los ha conminado. Consecuentemente, son los Estados los que han creado un sistema y han dado atribución y facultades a organismos u órganos de organismos internacionales. En el caso específico que usted me plantea del grupo de trabajo, obedece a que cuando se cambia el sistema de Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos, es porque considera Naciones Unidas que hay que
privilegiar el derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese momento, cuando se someten las decisiones a votación, es aprobada prácticamente por unanimidad. ¿Quiénes son los países que votan en contra? Los países que normalmente no quieren aceptar los controles. Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y otros más. Venezuela se abstiene, no se pronuncia, pero entra al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo tiene por obligación hacer que los tratados en materia de derechos humanos, cualesquiera que sea su naturaleza, se apliquen y prevalezcan contra la tortura, protección de la niñez, contra la esclavitud sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha venido surgiendo como consecuencia de esto? Y es lo que lleva a uno de los relatores, a uno de los miembros del Consejo, en este caso del grupo de trabajo, a decir que son decisiones obligatorias, porque se ha venido creando lo que se conoce como el derecho constitucional internacional de Naciones Unidas. Es decir, no tiene sentido que Naciones Unidas saque normas, saque resoluciones, haga insinuaciones. ¿Para qué? Para que los estados no la cumplan. Yo voy a aprovechar estas palabras suyas para leer dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y me dé su interpretación desde la perspectiva del derecho internacional y cómo podría tener prevalencia en el derecho nacional. Por ejemplo, el artículo 23 dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. El artículo 31 dice: toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo. Si estas dos normas son constitucionales y son un mandato, ¿cómo puede el Estado, a través de sus órganos, bien el Poder Judicial, bien la Fiscalía, decir: no se meta, yo no obedezco? Bueno, usted puede decir lo que quiera, pero esas son conductas, a mi modo de ver, típicamente voluntariosas, de adolescentes, de que están en rebeldía frente a unos órganos o ante un sistema de protección establecido y aceptado universalmente. ¿Quiénes son los únicos que se niegan a cumplir con estas decisiones? Los gobiernos totalitarios, los gobiernos autoritarios, los gobiernos que no reconocen otra autoridad que no sea la emanada de ellos. Pero eso genera consecuencias, porque siempre también se ha dicho que el derecho internacional no tiene forma de coaccionar, no tiene forma de imponer su voluntad, salvo cuando estamos en situaciones, por ejemplo, de conflicto bélico, que por ejemplo el Consejo de Seguridad dice: se ordena la intervención en tal sitio y se interviene por la fuerza, pero en otro tipo de ejemplos no hay forma de coacción. Mire, ese otro punto que lleva a replantear el problema de la reforma de la Carta de las Naciones Unidas. No se le olvide que la Carta de Naciones Unidas surge como consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el concepto de soberanía era un concepto muy absoluto, era un concepto que precisamente como consecuencia de la guerra
y que había sido impuesto básicamente por Alemania, el Estado estaba limitado solamente por su voluntad. Eso está totalmente superado. Está superado en Europa, está superado incluso en África. Cuando usted ve todo lo que está pasando en el nuevo constitucionalismo asiático, el nuevo constitucionalismo africano, países árabes, como consecuencia de lo que fue llamada la primavera árabe. ¿Qué es lo que está surgiendo allí? La necesidad de tener sistemas internacionales de protección a los individuos, a las naciones, que puedan hacerse efectivos. Un ejemplo sencillísimo. El mundo árabe tiene una convención sobre en materia de terrorismo. Es la mejor convención que hay. Define el terrorismo, lo sanciona, lo condena y lo persigue. Tanto es así que hoy en día el cambio internacional que hay es de tal naturaleza que países árabes por primera vez se entienden con países occidentales y tienen acuerdos para perseguir, incluso militarmente, y sancionar a los grupos terroristas de ISIS, a los grupos fundamentalistas, Hezbollah y otros grupos parecidos, y sobre todo para oponerse al surgimiento del nuevo califato árabe de los fundamentalistas. Doctor, ¿por qué si es de obligatorio cumplimiento una resolución, de este grupo de trabajo, al final concluye recomendando y no utilizando la palabra ordenando? Porque ese es el lenguaje diplomático que se quieren agarrar de él. Pero cuando usted ve la opinión adoptada, termina con una frase, con una decisión total. El mérito de lo expuesto al grupo de trabajo es de la opinión que la detención del señor Leopoldo López constituye una decisión arbitraria según las categorías 2 y 3 de sus métodos de trabajo. Por consiguiente, recomienda al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que disponga la inmediata libertad del señor Leopoldo López y que se le otorgue una reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y moral, así como las medidas de satisfacción como pudiera ser una declaración pública de desagravio en sus poderes. Pero, doctor, en su favor. ¿Eso es una recomendación o le estoy diciendo, mira, te estoy recomendando que hagas tal cosa? Para el que no es abogado y no maneja la materia internacional, puede decir, eso es un consejo. ¿Cómo usted convence al lego, al que no conoce de derecho, que no es un consejo, que es un mandato? Igual que el padre frente al hijo. Mira, te voy a dar un consejo, muchachito. Te voy a dar un consejo, muchachita. No sigas llegando después de las 11 de la noche. Si tú llegas después de las 11 de la noche, no va a haber más mesada, no va a haber más permiso y vas a tener que darme explicaciones. Es tan simple como eso. Es tan simple como que si Venezuela no cumple es objeto de sanciones. Depende el tipo de sanciones. Ajá. ¿Hasta a qué se expone Venezuela? Venezuela, vamos a ir por partes. Venezuela acaba de ingresar al Consejo de Seguridad y lo presenta como un triunfo y una aceptación por 181 votos de su sistema político. Es como si usted me dijera que cuando Uganda, cuando Ghana, cuando todas las grandes países que eran violadores sistemáticos de derechos humanos y que no eran democráticos significaba reconocer su sistema de gobierno. El problema que hay es otro.
El problema que hay es la forma en que se eligen. Como usted muy bien lo dijo, el sistema de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad sí puede aplicar sanciones y puede aplicar sanciones físicas. Lo que se está discutiendo en este momento es cómo hacer que los otros consejos, que las otras comisiones, que los otros grupos puedan aplicar otro tipo de sanciones que no sean las morales. Imagínese usted lo que significa para Venezuela. Y eso lo tiene que entender el gobierno. Cualquier gobierno que le estén señalando órganos de Naciones Unidas que tienen competencia para pronunciarse y, entre comillas, inmiscuirse, como lo llama la fiscal, en los asuntos internos de Venezuela y no quiera acatar las decisiones de esos órganos. ¿Quién le va a creer a Venezuela cuando esté en el Consejo de Seguridad en actividad y quiera proponer algo? Lo primero que van a hacer es ignorarlo. Como siempre en el Consejo de Seguridad han sido ignoradas las propuestas de este tipo de países con estos tipos y formas de gobierno. Me quedan algo menos de 4 minutos, rapidito por favor. Si se le quiere sancionar, como dijo uno de los integrantes del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU, ¿qué tipo de sanción podría sufrir? Son básicamente sanciones morales, sanciones éticas. Pero si alguien es inmoral, me importa un comino tu sanción moral, porque la moral la tengo yo. Es que la moral también es pública. Desgraciadamente en Naciones Unidas y en todo este sistema mundial, cada día la moral y la ética son valores más importantes. Yo no te puedo obligar a ti a realizar una conducta distinta a la que tú estás realizando, porque yo no me meto en tu comportamiento interno, pero sí me meto en tu comportamiento internacional. Y yo te voy a estar permanentemente denunciando que tú eres un violador de las obligaciones que la propia Carta de las Naciones Unidas te impone. Podría generar sanciones a lo interno, porque estamos viendo cómo no le hago caso a artículos de la Constitución. Podría generar a individualidades posteriormente. Usted tiene que ser procesado porque usted le costó. Absolutamente, absolutamente. Hasta sanciones penales incluso. 2 ejemplos. Perú. ¿Qué fue uno de los hechos que llevó al juicio de Fujimori y al juicio de Montesino? Las permanentes violaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la negativa de ejecutar decisiones de organismos internacionales. Y se les acusó, entre otras cosas, de esos crímenes porque no habían ejecutado las decisiones. Podría haber sanciones económicas. Por ejemplo, necesito un crédito internacional y que organismos internacionales digan: usted no hace caso a recomendaciones del grupo de trabajo, en consecuencia usted no es meritorio de un crédito. Pero por supuesto que puede suceder. Esas son sanciones morales. ¿Por qué? Porque no se le olvide que prácticamente hay 2 sistemas de crédito internacional. Uno es de los organismos tradicionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, en el cual hay países que sencillamente lo vetan, Estados Unidos. Y hay otros sistemas de crédito en el cual usted, para poder obtener el crédito, tiene que tener el aval de un organismo crediticio. Y que normalmente esos organismos crediticios son de los estados. Y los estados le pueden decir: a ese país no se le da crédito. Se me acaba el tiempo. Una última pregunta y menos de 1 minuto para responderla. ¿Cómo se entiende que Venezuela forme parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ordena a determinados países: usted hace esto, si no yo lo invado? Y le diga a Naciones Unidas: no te metas al interno. O sea, esa contradicción, ¿cómo se entiende? Porque sencillamente Venezuela fue al Consejo de Seguridad no por una votación, como se pretende decir, ganamos, sino que el Consejo de Seguridad está compuesto de 15 miembros. Y 5 de esos miembros corresponden a 5 grupos
de países. Asia, África, Europa Occidental, Europa Oriental y América Latina y el Caribe. En el caso de Venezuela, Venezuela desplegó una diplomacia efectiva a través del ALBA y de otros contactos en el cual el resto de los países de América Latina, el Caribe, no presentaron candidato. Es decir, el único candidato fue Venezuela. Y eso en Naciones Unidas significa que es el candidato de la región. Y por eso se aprobó eso. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Gracias a pero usted. estaremos pendientes para una nueva conversación aquí en Lo que la gente pregunta, amigos.